Gospodin s vama. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Kad je Isus Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. braći i sestre, nakon što Hermanos y hermanas, después de que Jesús visitara otros lugares de su país, por fin vino a su tierra natal, a Nazaret. En Cafarnaum había hecho muchos milagros y sanaciones. Y la voz de eso pasó hasta Nazaret. Ahora sus vecinos con impaciencia esperaban cuándo va a empezar a enseñar esos mismos milagros entre ellos. Muchas miradas fueron dirigidas hacia él y muchos planes realizados se tenían que cumplir a través de sus manos y a través de su poder tan extraño. Era el día de sábado cuando muchos se reunían en la oración y contemplación de la Escritura en la sinagoga. Él leía el texto de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado dar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, para proclamar el año de la gracia de Dios. Después de lo leído dijo: Hoy se ha cumplido esta Escritura. godina milosti Gospodnje El año de la gracia de Dios, el santo año, en los judíos era cada 50 años. Ese año especialmente se alegraban aquellos afligidos, los cautivos, los forzados a vender sus tierras, porque en ese año se corregían todas las injusticias. imajući u vidu njihova Teniendo en cuenta proroci počeli povezivati potpuno ispunjenje godine milosti todo eso, los profetas empezaron a cumplir las gracias del año del Señor con la venida del Mesías. Su venida tenía que ser el año de la gracia del Señor. pročitanom odlomku En la parte leída del profeta Isaías, primero se reconocieron aquellos que fueron aplastados por muchas desgracias. Se reconocieron los pobres, ciegos, afligidos. Y precisamente allí Jesús actúa como Salvador y se dirige a ellos. ova poruka upućena Este mensaje está dirigido también a los demás, también a nosotros hoy, que no queremos darnos cuenta de nuestro estado verdadero, especialmente en la Cuaresma, y reconocer que estamos perjudicados por el absurdo. Igual como en ese tiempo, también hoy está claro que solos no nos podemos liberar de esa perjudicación. ova ugroženost postaje stalna pratilja Eso se vuelve en algo que acompañará la historia humana todos los siglos. Independientemente de la razón de la libertad, constantemente aparecen unas nuevas formas del sufrimiento humano. Por eso Dios en Jesucristo nos ofrece el camino de la salvación. Él se muestra como el año de la gracia de Dios y en realidad es un gran don del amor divino. ova božanska ponuda Esa oferta de Dios exige la respuesta activa humana y eso es vivir responsablemente en el mundo actual en el que Dios nos da constantemente unas nuevas oportunidades, da unos nuevos dones.
sve više ispunjen beznađem, El mundo de hoy cada vez más está lleno de la falta de esperanza. Muchas cosas que hacemos parecen que no tuvieran su meta. En realidad, eso es la meta que la gente se hace a sí misma sin que Dios participe en esa vida cotidiana. Son las metas y propósitos pequeños y egoístas humanos que llevan a la decepción. Sin embargo, si cada actuación humana está relacionada con Dios, entonces cada trabajo, incluso el más pequeño, tiene la dimensión divina. Incluso el más pequeño acto de ayudar al pobre da al hombre la alegría de vivir y también luchar para el bien. Quien de nosotros no ha sentido en su corazón si ha ayudado a un pobre o si ha dado una palabra del consuelo a un enfermo? Si una vez tuvo la paciencia y no ha reaccionado a la primera, seguramente que ha obtenido la paz. En cambio, cada vez que nos empeñemos por una propuesta buena y valiosa, cuando en nuestras familias creamos el ambiente de la comprensión, de la paciencia, nosotros mismos anunciamos el año de la gracia de Dios. De esa manera confirmamos que en nuestra vida siempre está presente Dios. Dios, que es el apoyo y el sentido de nuestra existencia, nuestra actuación y todo nuestro sacrificio. En otros lugares en el Evangelio la gente se asombraba, pero en ningún lugar notamos que eso le agrada a Jesús o que Jesús lo exige. Lo contrario. Él dice claramente lo que es la voluntad de Dios y en ese camino de la misión no hay ningún tipo de acuerdo. Por eso hace lo mismo entre los suyos. Sin embargo, sus caminos y sus peticiones son una cosa y su anuncio del Evangelio son otra cosa. Hermanos y hermanas, como en Cafarnaúm había hecho tantos milagros, ellos esperaban que glorificara también su ciudad con más milagros aún. Tenían necesidad de dirigir la mirada de todo Israel a ellos mismos. Y en eso, Él era el único que podía glorificarles. Y eso no era parte de su misión, tampoco su manera de actuar. Ellos en realidad buscaban y pedían el brillo exterior. Y Él viene silenciosamente, ofrece el amor infinito de Dios y por ese amor la salvación. Buscaba, pedía solamente que silenciosamente se abran al río de la gracia de Dios que provenía a través de Él. Y por eso llegamos a una división. Entre ellos aparecen las dudas y se preguntan, ¿no es este el hijo de José? Así mostrando su ironía, incluso el desprecio. Poco después, la gente de su tierra quería matarle porque él no hablaba como ellos querían. Es decir, Jesús tenía al final una experiencia muy amarga de todos los profetas que están bienvenidos en cualquier otro lugar excepto en su propia tierra. Por eso entre ellos no hacía milagros, porque les faltaba fe. Hermanos y hermanas, este ambiente en el que Jesús actuaba mostraba la envidia de aquellos que guiaban la comunidad judía. En todos los lugares querían deshacerse de él y el pueblo se dio cuenta lo que es importante en su forma de hablar, porque hablaba en su nombre, basándose en las Escrituras, y por eso la gente lo seguía. Él ha venido a corregir todas las injusticias, proteger a los pobres. Por fin ha venido a realizar el año de la gracia de Dios. Los hombres pequeños, humildes, lo han reconocido bien, y a los grandes, entre comillas, él les molestaba. Las mismas envidias de los jefes de la sinagoga llevan a la decepción de Jesús con
con Jerusalén, con todo su pueblo. ¿Cuántas veces les repetía que son una generación que escucha y no oye, mira y no ve, y que por eso en el reino de Dios los pasarán los publicanos y adúlteras, todos los demás pueblos del mundo? Desde eso podemos aprender que nosotros también hoy en día podemos caer en una trampa, quitar el camino a los profetas porque no encajan en nuestra vida cotidiana, en nuestros hábitos, tanto los del pueblo cuanto incluso de la iglesia. Y la iglesia es el lugar donde nos vamos a realizar, donde vamos a encontrar a Dios que nos va a sanar, liberar del mal espíritu, de su poder, darnos la fuerza para vivir. Dios que nos va a decir que se ha cumplido el tiempo y que va a enseñarnos para abrirnos a la gracia de Dios. En ese tiempo lo escucharon bien sus contemporáneos, pero todo eso en vano. Todo eso también nosotros lo escuchamos en la iglesia, en las santas misas, pero muy a menudo eso también está en vano porque nos volvemos sordos y no queremos escuchar. Ocurre que con nuestro comportamiento como fieles impedimos el camino a Jesús, la entrada libre a nuestro corazón, nuestras almas, nuestra vida, nuestras familias, en nuestro hoy. Este acontecimiento nos abre unas nuevas preguntas sobre nuestra vida, sobre nuestras posturas hacia la verdad, y nos advierte que nos liberamos de los hábitos que suelen impedir el camino a Dios, incluso en la misma iglesia. En la falta del espíritu verdadero y de la devoción, de la piedad, nos separamos del ejemplo de Jesús y seguimos unos placeres temporales, en lugar de empeñarnos más y profundizar nuestra espiritualidad. Apuntamos con el dedo en otras ideas y proyectos y fácilmente les decimos que son paganos. Hoy también, igual como en el tiempo de Jesús, ante nosotros están muchas exigencias de nuestro tiempo y nuestro espíritu. Tantos están encerrados en los espacios entre los hombres. Muchos grupos individuos crean unas murallas alrededor, pensando que así están más seguros y más tranquilos. La puerta del corazón, que había estado cerrada en su tiempo, busca a aquellos que la va a abrir. Y tantos siglos fuimos enseñados en su enseñanza y tantas veces llamados a participar activamente en la realización del año verdadero de la gracia de Dios, pero nos volvimos tercos, igual como los nazarenos. El obstáculo principal está en el hecho que tenemos miedo de salir de las murallas fuertes de nuestros hábitos egoístas, de cuales no logramos liberarnos. Hermanos y hermanas, ante todos nosotros está la ceguera y la división, igual como en ese tiempo, así también hoy. Nos hemos agachado demasiado a la tierra y difícilmente logramos reconocer una realidad nueva y la vida nueva que viene a través de Jesucristo. El egoísmo que se muestra en el Evangelio no permite el approach a una luz nueva que viene a través del Mesías, esperado por los siglos. Por un lado están aquellos que deberían ser los líderes y no lo son porque no reconocen las necesidades verdaderas del hombre, de su alma y su cuerpo. Mientras por otro lado se ofrece la respuesta divina por el mensajero de Dios, por Jesús. Para que el hombre reconozca la belleza y el calor de la luz, sin cual no se puede funcionar normal, es necesario abrir los ojos del corazón y quererse exponer a la belleza expuesta. Solamente entonces, cuando existe la disposición de aceptar, se puede sentir la belleza de la donación de Dios.
Isusovi sumještani Los contemporáneos de Jesús habían cerrado la puerta de su corazón para aceptar cualquier cosa que no les gusta. prihvaćaju ga toliko Lo aceptan tanto cuanto les puede servir para cumplir sus deseos vacíos. Pero eso no es su misión y por eso no acepta sus peticiones para hacer milagros da ih zabavlja. y para que los divierte. Y por eso permanece decepcionado y llega a la conclusión que el profeta está bienvenido en todas partes excepto en su lugar y entre los suyos. Hoy también ha venido a la sinagoga de nuestro corazón. Hoy también se ha revelado como el Mesías esperado. Y nos toca a nosotros decidir si lo vamos a aceptar como Mesías o lo echaremos fuera de nuestra ciudad y de nuestra vida. Amén.